¿Alguna vez, en esas cálidas noches de verano, te has quedado de espaldas en el pasto del jardín, mirando el cielo oscuro, tachonado de estrellas, y te has preguntado, ¿cómo es que esta maravilla tan inmensa se ha formado? ¿Alguien la ha creado? ¿Vivirá alguien en esos mundos? Y quizá le has comentado esto a quien tenías al lado, y entonces comienza el diálogo tratando de encontrar alguna explicación. Bueno, eso no nos pasa solo a nosotros, les ha pasado a todas las personas preguntarse por esas cosas tan misteriosas de la vida. En el pueblo de Israel, las familias cenaban temprano cuando todavía había luz y cocinaban con fuego alimentado por leña. Después de comer, los más jóvenes se quedaban un rato más y también el abuelo y los más viejos del grupo, porque antes en las familias vivían todos juntos en la misma casa, y quizá, mirando el fuego, algún joven preguntaba al anciano, «Abuelo, ¿cómo es que se formaron las estrellas? ¿Por qué existe el mal en el mundo?» Y entonces el abuelo, con esa sabiduría que viene de Dios, explicaba y explicaba para que entendieran, por eso explicaba con ejemplos, con símbolos, con imágenes. Esos relatos pasaban de generación en generación, lo contaban los padres a los hijos y estos a sus hijos, por muchos años, hasta que, cuando se inventaron los libros, alguien los escribió y los fue poniendo en la Biblia. Vamos a ver cómo enseña la palabra de Dios el tema del pecado. Para eso leemos en Génesis 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer. Ahí nomás nos quedamos. En este renglón está la enseñanza sobre el mal, la serpiente, el diablo, Satanás, o como se lo llame. Es importante aclarar que acá en la Biblia se usa la imagen de la serpiente porque la serpiente era el símbolo de Egipto. Como vemos en la figura, el faraón, el rey de Egipto, llevaba la serpiente como diadema en su cabeza. ¿Qué tiene esto que ver con el pueblo de Dios? Como veremos más adelante, Egipto esclavizó al pueblo hebreo durante mucho tiempo y por eso el pueblo judío sufrió mucho. Entonces es fácil entender que para ellos la serpiente, símbolo de Egipto, era la representación más clara de la maldad del demonio. Aclarado esto, la palabra de Dios nos dice cómo es la serpiente. Es astuta, o sea, muy, pero muy viva. Por eso nosotros tenemos que ser también vivos, no tontos y dejarnos engañar. Jesús nos manda ser mansos como palomas y astutos como serpientes, o sea, buenos, pero no tontos. Pero también nos dice la Biblia que era un animal del campo que el Señor había hecho, o sea, es creada por Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que no está por encima de Dios ni a la altura de Dios. Dios es infinitamente poderoso, pero la serpiente, el demonio, no. No son dos fuerzas iguales que luchan entre ellas. El demonio no es tan poderoso como Dios. Dios sí es poderoso, pero poderoso de verdad. Además, ya Jesús lo venció muriendo en la cruz y resucitando, y nos ha dejado los sacramentos para que podamos defendernos del mal. Y además nos dejó a su madre, la Virgen María. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, ¿así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió,
podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Bueno, ¿saben por qué la serpiente pregunta? Muy simple, porque no lo sabe todo. ¿Se dan cuenta? Otra vez la diferencia con Dios. Dios es omnisapiente, o sea que lo sabe todo. La serpiente no. El problema es que la mujer responde, entra en diálogo con la serpiente, y acá la palabra de Dios nos enseña que nunca hay que entrar en diálogo con el mal. No hay que creer que podemos acercarnos al mal y que no nos va a pasar nada. Así es como tantas personas entraron en la droga, creían que podían probar y luego dejaban cuando querían. Y la realidad es que una vez que entran, quedan atrapados. Dios había dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte, o sea, morirán. Pero la serpiente dijo a la mujer, no, no morirán, o sea que la serpiente les está diciendo que Dios es mentiroso. ¿Se dan cuenta? Y sigue diciendo, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. O sea, que les está diciendo que Dios, además, es egoísta, porque no quieren que sean como dioses. Pero miren lo que pasa cuando desobedecen. ¿Se les abrieron los ojos? Sí, pero solo para ver que estaban desnudos. Eso quiere decir indefensos. No quiere decir que estaban sin ropa, sino que estaban indefensos. Cuando rechazamos el amor de Dios, quedamos indefensos ante el mal. ¿Y fueron como dioses? No, por supuesto que no. Esto era un engaño del demonio. Miren, las tentaciones siempre tienen dos partes. Una es verdad y la otra mentira. La primera es verdad porque nadie es tan tonto, por ejemplo, de tomar drogas si le dicen que se puede morir. Pero le dicen que se va a sentir muy bien y que después la deja cuando quiere. La verdad es que puede llegar a sentirse bien cuando la tome, y la mentira es que nunca la va a poder dejar y le va a destruir la vida, y no va a poder dejarla solo si no lo ayudan a salir de la droga. Al final se hicieron cómplices y comieron del fruto prohibido. Eso también pasa hoy. Cuando alguien hace algo malo, generalmente trata de que otros lo acompañen. Hay un viejo dicho, mal de muchos, consuelo de tontos. ¿O no les ha pasado alguna vez que han traído a casa una mala nota de la escuela y cuando los retan ustedes dicen, todo el grado se sacó mala nota? Y entonces la mamá o el papá les dicen, a mí no me importa todo el grado, me importás vos. ¿Es así o no? Bueno, la cosa es que el árbol no era una fruta en particular, sino una imagen que representaba el bien y el mal. Por eso se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Es que hay un árbol de eso? Bueno, ¿se acuerdan que les decía que necesitaban enseñar a través de las imágenes? Bueno, el árbol estaba prohibido porque el ser humano no puede decidir lo que está bien y lo que está mal. Porque cuando el ser humano decide lo que está bien y lo que está mal, miren las macanas que hace. Así va quedando nuestro pobre planeta, con tanta contaminación, incendios descontrolados, desaparición de bosques, guerras y tantas atrocidades. Solo Dios sabe lo que es bueno para nosotros.
La cosa es que cuando Dios les pregunta a Adán y Eva por qué habían comido, Adán le echó la culpa a Eva a la serpiente, y nadie se hizo cargo de esta desobediencia. Y el Señor dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti, le dice a la serpiente, y la mujer, entre tu linaje y el suyo, el de la mujer. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El linaje de la mujer quiere decir que una mujer algún día va a vencer al demonio. Miren esto, acá, en el comienzo de la Biblia, nos está hablando de María, la Virgen. A este pecado se lo llamó pecado original, porque todas las personas nacen con una especie de rebeldía contra Dios. Por eso necesitamos el sacramento del bautismo, que nos hace hijos de Dios. Pero también nos enseña esta lectura bíblica que todas las personas nacemos con la libertad de elegir amar a Dios o rechazarlo. Algo para recordar: Dios nos hizo libres y respeta nuestra libertad hasta las últimas consecuencias. Y la respuesta a la pregunta ¿por qué existe el mal en el mundo? Es esa: que Dios nos hizo libre y respeta nuestra libertad. ¿Sabía Dios que el ser humano le iba a fallar? Sí, lo sabía. Sabía que era una posibilidad, porque le había dado libertad. Por eso ya tenía pensada a María desde el principio y ya tenía la solución: Jesús nuestro Señor. Que así sea.